Hola, buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy tenemos como invitados a distintas personas de revista Hashtag, hablaremos un poco con ellos sobre su proyecto, además de que realizaremos algunas reflexiones sobre los medios de comunicación en nuestro país. Comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Iván Benumea, bienvenidos a Todos Somos 132 en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy traemos a amigos, compañeros de lucha. Son revista Hashtag, un proyecto que lleva alrededor de 3 meses produciendo una revista electrónica. Para eso está aquí con nosotros Ricardo Bernal. Gracias por la invitación, Iván. Director editorial, o jefe Gracias. editorial. Director editorial de la Tenemos a Erika Paz, jefa de información de revista Así es. Hashtag. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y a Julio Jules Mena, Hola. director web de revista Hashtag. Hola, gracias por la invitación. Pues tenemos, sobre todo los están aquí porque hace poco sacaron una edición especial sobre Yo Soy 132. Hicieron una serie de entrevistas con no sé cuántos miembros del movimiento en donde intentaban, hicieron una cronología de las etapas del movimiento y la opinión de los estudiantes que estuvieron involucrados, además de la sección de arte del movimiento, en fin, eso hablaremos más de ello en el último bloque de este programa. Pero, ¿por qué no comenzamos esta conversación? Ricardo, como sabemos, Yo Soy 132, dentro de una de sus demandas, o quizás la demanda original del movimiento era la democratización de los medios de comunicación. Nos costó un poco de trabajo entender eso, o definir lo que significaba eso, pero creo que todos teníamos un diagnóstico sobre lo que Televisa y TV Azteca y los medios privados, en fin, le hacían a la democracia de este país. ¿Nos podrías dar un poco de tu opinión sobre estos daños o la situación en general de...? Claro, había un hartazgo colectivo sobre la situación de los medios de comunicación en México. A diferencia de otros países, quizás más adelantados en este tema, en México había todavía un duopolio televisivo sumamente marcado, pero además implicaba una falta de regulación en los medios de comunicación, e históricamente estos medios habían sido manejados por una suerte de potentados, que hacían con ellos lo que querían. Ese hartazgo se había venido manifestando de múltiples formas, bajo múltiples aspectos. Sin embargo, justo el año pasado fue cuando tuvo un cauce y una manifestación cada vez más concreta, y el 132 quizás fue un efecto de este hartazgo que ya se venía acumulando desde hace mucho tiempo. En ese contexto surge la demanda de democratizar los medios de comunicación, demanda que al principio es, como dices, un tanto ambigua, difícil de comprender, y que en la marcha se tiene que ir concretando para saber justamente qué se entiende por democratizar los medios de comunicación, en el entendido de que no es un concepto que sea autoevidente, que se explique por sí mismo. Bajo ese contexto, bajo las múltiples manifestaciones de Yo Soy 132, un grupo de personas interesadas por este tema y muy vinculadas algunas al periodismo, otras a la academia, otras a distintos ámbitos, fue que utilizando o echando mano de este aspecto vimos la importancia que tenían esos medios de comunicación y la posibilidad de crear un medio de comunicación. Y así es que nosotros como revista Hashtag, partiendo de esta demanda de democratizar los medios de comunicación, empezamos a ver cómo podíamos hacer algo al respecto, ¿no? Y la democratización de los medios de comunicación se relaciona mucho con la libertad de expresión, de hecho, ¿no? Erika, ¿podrías platicarnos un poco sobre la situación en México, sobre todo pensando en que nos llegan a visitar personas de otros países? Entonces, a lo mejor hablar en general sobre la libertad de expresión en el país. Claro, mira, la libertad de expresión es, pues digamos que uno de los derechos fundamentales, ¿no?, que deberíamos de tener todos como ciudadanos y como ciudadanas. Pero lamentablemente en México se vive una situación bastante particular con respecto a la profesión y al ejercicio del periodismo. Regularmente vemos que pues estamos periodistas y que realmente tenemos la intención de querer comunicar, de informar de una manera
más cercana a la realidad, pero sin embargo nos encontramos con muchísimos intereses en el medio, ¿no? Tanto políticos como mercantiles, como, en fin, de mucho tipo de limitantes en ese sentido, ¿no? Entonces el ejercicio tanto de los periodistas como de las periodistas se ve menguado por esos aspectos, además de las precarias condiciones laborales en las que nos desempeñamos, ¿no? Y que muchas veces tenemos que estar apegados a la línea editorial de un medio de comunicación, lo cual imposibilita el ejercicio y la práctica del periodismo, tal y como muchas personas quisiéramos ejercerlo, ¿no? Entonces, finalmente, nuestra revista es digamos, una opción para poder ejercer ese derecho fundamental y tener, digamos, una incidencia en la opinión pública y también, pues, digamos, en la democratización del país. Claro, y su medio se enfrenta, así como Rompeviento, por ejemplo, se enfrenta a un aparato gubernamental comunicacional que lleva años existiendo. Así es. Julio, ¿cuál crees que sean en específico algunos de los daños más concretos que Televisa, TV Azteca y en fin, bueno, yo pienso que muchos medios privados realizan, en qué afectan directamente a la sociedad? El problema de los medios de comunicación en México tiene que ver con la concentración de pocos actores. Y no solamente las televisoras, sino por ejemplo los periódicos, las publicaciones impresas, las cadenas de radio están monopolizadas por no más de 10 o 15 familias en el país. Y su origen solamente es comercial, es decir, mercantil, donde ven a la información como un producto y no como un bien social. Y eso provoca que el estado de visibilización de una agenda ciudadana o de una agenda social se vea limitado a los intereses de empresas privadas y de sus patrocinadores comerciales y gubernamentales, porque hay un vínculo de poder entre estos empresarios y el gobierno para mantener su status quo, ¿no? Hace unos días estaba revisando los videos de comerciales cuando se privatizó TV Azteca, o cuando se hizo el proceso de privatización de TV Azteca. Y un año antes hay un proceso de desconcentración de la televisión pública, es decir, Canal 11, Canal 22, Canal 7 y Canal 13 formaban una red nacional. Y desvincularon al 11 y al 22 y los convirtieron en medios locales y ya no de difusión nacional. Y por ese hecho desmantelaron la red de televisión pública, que tenía como otros alcances muy diferentes a los que son los medios privados, al ser un medio del Estado. Independientemente de que el Estado también puede manejar esos medios y puede hacer filtros, hay una agenda pública que se puede difundir a través de ellos, y es sano que existan también ese tipo de medios. El problema de esa hiperconcentración es que no dejan fluir otro tipo de información que no esté ya pactada o previamente censurada o previamente editorializada por las líneas de estos medios. Perdón que te interrumpa, pero es un fenómeno de captura de Estado, ¿no? Claro. Es empresarios involucrados, o sea, son parte de la estructura del Estado, pero también hacen, con toda la presión que ejercen, que el Estado en sí mismo funcione para ellos, ¿no? O sea, para estas 15 familias que controlan la comunicación en este país. Pero bueno, tenemos que ir a... Sí. Bueno, para comentar el último es que el Estado de Derecho se convierte en el estado de preservación de sus negocios, ¿no? Totalmente, sí, lamentabilísimo. Pero tenemos que ir a un video, bueno, vamos a ir a un video para introducirnos al origen de Revista Hashtag. Es este primer video que presentaron cuando surgió la revista. Vamos con este video y regresamos a la conversación. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Un país sin democracia y gobernado por la desinformación transita un capítulo oscuro de su historia. México despierta. Todo empieza con un paso. Muchos pasos. Una marcha. Una exigencia. Una necesidad imperante.
democratiza los medios. Hoy lo sabemos, no queremos periodismo producto en ventas. No queremos periodismo verdades absolutas. No queremos periodismo lejano a la sociedad. Ni queremos periodismo herramienta de manipulación. Basta. Pero también sabemos que las cosas no cambian por sí solas. Por eso, dejamos de ser espectadores para pasar a transformar nuestra realidad. Dejamos de ser futuro para convertirnos en presente. Ese periodismo que añoramos, Cercano a la literatura, A la academia, A la investigación, El periodismo libre, auténtico, crítico, autocrítico, analítico. profundo, Ya ya está está aquí. En el corazón de este invierno, caminamos juntos. Juntos construimos una nueva primavera. Somos esa hoja de las memorias que reverdece con un nombre escrito. Revista Hashtag. Hola, estamos de vuelta en Todos Somos 132. Ahí tuvimos el video de la creación de revista Hashtag. Algo que me llamó particularmente la atención fue que se pronuncian por un periodismo crítico, independiente, plural. Ahorita estabas mencionando un poco sobre los problemas que enfrenta el periodista. Entonces, al momento en que me llegan estas frases, yo lo que entendí es que ese tipo de periodismo no existe en el país, ¿no? ¿O crees que consideran que existe en algunos medios, por ejemplo? Yo pienso que sí existen algunos medios. Lo que pasa es que no son, digamos, de medios públicos o no tienen, por ejemplo, el alcance que tiene la televisión, ¿no? Claro. Entonces llegan a muy pocas personas, pero sin embargo sí existen. O sea, me parece que Revista Hashtag es un ejemplo de ello, pero también hay numerosas revistas y medios alternativos que finalmente se está pugnando por estos ideales, ¿no? en la comunicación. En un diagnóstico general tendríamos que decir que la situación o el estado del sistema de comunicaciones en México no reproduce o no facilita la reproducción de este tipo de valores, ¿no? De un periodismo crítico, de investigación, independiente, autónomo, etc. Sin embargo, de manera tangencial, lateral, algunas personas, algunos colectivos han hecho esfuerzos con la intención de tratar de preservar este tipo de periodismo. La revista Hashtag se adhiere a estos esfuerzos porque nos parece fundamental no que exista solo un medio, sino que se cree toda una suerte de epidemia de medios de comunicación alternativos capaces de contrarrestar lo pernicioso que es este estado de la comunicación. Retomando un poco lo que decía Julio, el problema general, el problema de los medios de comunicación en México es un problema sistémico y por tanto requiere una solución sistémica. En ese sentido, no es únicamente creando más medios como esto se va a resolver, pero creo que sí abona mucho en la generación de una opinión pública crítica, que estos medios intenten hacer su lucha desde esta perspectiva. Claro. Pues aquí está un poco del análisis que nos presentan de la situación de la comunicación en nuestro país. Ahorita nos vamos a un corte y regresamos a conversar con Revista Hashtag. No se vaya.
Hola, estamos de vuelta en Todos Somos 132. Mi nombre es Iván Benumea. Estamos platicando con Ricardo Bernal, Erika Paz y Julio Menas sobre revista Hashtag y medios de comunicación en este país. En el primer bloque hablamos un poco sobre el contexto de los medios de comunicación en nuestro país, y en este bloque vamos a hablar sobre, en específico sobre la historia de revista Hashtag. Como ahorita nos mencionaba Ricardo, la revista surgió del encuentro que tuvieron en Yo Soy 132. Comenzó con una idea tuya, con Erika, en fin, ¿cómo comenzó en concreto? La génesis del proyecto ya tiene bastante, ya va casi para un año, ¿no? Okay. Fue una idea de uno de nuestros compañeros, el jefe de redacción, Alejandro Melgoza, que él, desde su vocación periodística, desde que empezó el movimiento, siempre decía que era importante crear un medio de comunicación. Además siempre reportaba, yo me acuerdo en las primeras juntas que teníamos nos enviaba un resumen de las notas que habían sacado. 132, ¿no? Siempre llevaba su libreta. Desde el principio, ¿no? Sí. Y justo a partir de esa idea, un grupo de compañeros interesados nos empezamos a juntar y algunos le tomamos mayor seriedad y le vimos más futuro a ese tipo de proyecto y empezamos a trabajar. Y poco a poco fuimos incorporando más gente que tuviera un trabajo serio, que le interesara también y que pensara que uno de los pilares a partir de los cuales se puede luchar por la democratización, no el único, es creando un medio de comunicación. Desde el principio esa fue la intención, y después de un largo trabajo en febrero de este año precisamente sacamos nuestro primer número en una presentación pública, y a partir de entonces hemos venido trabajando, haciendo números de la revista, creando información, reportajes, siempre con la intención de mantener un proyecto de periodismo de investigación y con una cierta serie de criterios específicos que mantengan la rigurosidad de este proyecto. Sí, eso quería preguntarle a Julio, que cuáles eran los criterios en específico, porque me imagino que para planear esto, bueno, como dices, fue un año de estar discutiendo, ¿no? Entonces llegaron algunos consensos. Bueno, en nuestra página hicimos una síntesis de más o menos lo que veíamos como periodismo, y también sobre un poco de valoraciones de libertad de expresión. Y creemos que el ejercicio del periodismo debe de ser un ejercicio de visualización de las problemáticas ciudadanas y de los problemas sociales, siempre manteniendo una línea clara de separación entre los conflictos de interés que los medios de comunicación en México han hecho con la relación con el gobierno. Nosotros creemos que, por ejemplo, la propaganda y los contenidos pagados del Estado son un problema que es una barrera para el periodismo, pero bajo el sistema de medios en México es necesario porque los medios no se pueden financiar de otra cosa. Pero nosotros creemos que eso es una barrera para el ejercicio del mismo. También creemos que la barrera de la libertad de expresión siempre tiene que ser un periodismo respetando los derechos humanos, ¿no? Creo que ese debe ser el piso mínimo donde se debe de llevar este ejercicio, y también limitamos un poco el contenido que tiene que ver con narcotráfico, en un entendido de que no queremos ser difusores de la violencia de Estado que estamos viviendo, porque también a veces la extradifusión o el enaltecimiento de la vida o del estilo de vida de los narcotraficantes también es un problema grave en México, ¿no? Entonces es más o menos lo estamos planteando. Tiene que tener una rigurosidad académica, tiene que ser información comprobable y todo este tipo de valores periodísticos que creemos en ellos, ¿no? Y todo esto que mencionas, ¿cómo lo plasman en las ediciones? O sea, hay secciones que hablan sobre estos procesos de debate, sobre la academia, sobre periodistas, claro, en fin. La selección de los temas fundamentalmente tienen que ver con todos aquellos temas que tengan incidencia en la vida democrática del país. Entonces, sí hay una rigurosidad, como ya lo mencionan Ricardo y Julio, pero también hay un cuidado, hay que hacer este señalamiento sobre el lenguaje que utilizamos para comunicar, ¿sí? Regularmente apelamos a una cuestión en donde tenemos que tener un lenguaje que no sea discriminador, homofóbico,
misógino. O sea, realmente tenemos una serie de valoraciones y de lineamientos editoriales a la hora de comunicar, ¿no? Okay. Finalmente, en efecto, es un medio que es abierto para todos los que quieran participar, escribir sobre algún tema de coyuntura, pero siempre bajo estos señalamientos, ¿no? Entonces, digamos que eso básicamente es el tipo de información que estamos manejando. Respecto un poco a las secciones de lo que hablabas, nosotros tratamos de diversificar los temas de la revista, estableciendo de manera muy clara en qué cajón va cada tema, ¿no? En el área de reportajes tratamos de hacer un periodismo de investigación. Antes de o sea, continuar con esto, ¿qué es el periodismo de investigación? A Claro. lo mejor para, o sea, procesos de periodismo de investigación, ¿cuándo podemos decir que hay periodismo de investigación? Digamos que sería un debate muy largo, Sí. pero podemos especificarlo, creo que de una manera muy clara. No se trata tanto de difundir y reproducir notas que provienen de una agencia informativa que produce ella la información y uno simplemente la refuerza, la reproduce, sino tratar justamente de hacer todo un trabajo de análisis, tratar de intentar buscar, confrontar opiniones, hablar con expertos, meterse a los documentos, a los textos al respecto de la problemática que estemos abordando, para tener una visión que no sea simplemente la mera reproducción de notas, sino que esté elaborada y mediada a través de un trabajo intelectual, ¿no? En efecto, siempre hay un proceso de interpretación, pero tratamos que esa interpretación trate de tocar o estar nutrida por muy diversos factores, ¿no? Tanto la investigación periodística, las opiniones de los distintos factores que están involucrados en el problema y el análisis de la documentación, por ejemplo. Eso hace distinto un proyecto que tiene la intención de crear reportajes basados en un matiz investigativo a simplemente reproducir notas, ¿no? Y eso representa un reto para ustedes, Claro. porque la gente en internet, la verdad que pienso que está acostumbrada a ver algo de 2 minutos y cambiar. A lo mejor los que empezaron viendo el programa ya le cambiaron, ¿no? Y bueno, probablemente. esperamos que regrese. Pero probablemente lo vieron otros más. Pero entonces ustedes asumieron este compromiso de hacer periodismo que abonara y que no se sumara a lo que algunos medios alternativos se dedican a hacer, ¿no? La decisión de afrontar un proyecto informativo podría ser quizás más sencilla si nos limitáramos a reproducir información que se encuentra de por sí ya en la red, ¿no? Sí. Y con la evolución tecnológica es muy fácil dar 2 clics y tener información que puede ser muy espectacular y que a la gente le puede interesar demasiado. Sin embargo, nosotros creemos que la información es otra cosa y creemos que un proyecto informativo lo que debe hacer es tratar de ser más riguroso de lo que son en general los proyectos que existen muchas veces en la red, y también que intente incorporar los valores periodísticos que nos parecen fundamentales para una sociedad democrática, ¿no? Y tú como director web, Mena, lo que me gusta de la revista es que no tiene una, bueno, no sé si el director web en sí se dedique a elegir la presentación de la revista. Sí, bueno, lo que planteamos desde incluso de la maquetación, porque la revista también surge como también entrarnos al proceso editorial, es decir, no solamente somos una publicación digital, sino también la intención es imprimirlo, aunque nada más solo hemos imprimido un número, pero se hace la maquetación de una revista formal. Pero a lo que iba antes, perdón por interrumpirte, era que lo que me gustaba de revista Hashtag, lo que también me gusta de Rompeviento es que tiene son un medio de izquierda, ¿no? Yo diría, o cómo se definen antes de continuar con un periodismo democrático, ¿no? Que quizás la lucha por la democracia es una lucha que en general, si retomamos al concepto puro de izquierda, es una lucha que se hace por lo que podría llamarse en términos muy generales la izquierda, es decir, quien intenta no preservar el status quo, sino hacer crítico al respecto, ¿no? Pero creo que podría ser mucho más concebible como una revista con afán democrático, ¿no? Claro. Ahora sí, regreso. Que Rompeviento, revista Hashtag, por ejemplo, tienen un diseño que es de alguna manera distinto a lo que si tú vas a una marcha y te entregan un volante, es algo que cambia paradigmas, ¿no? Sí, también la estética tiene que ver con lo que planteas. Entonces nosotros desde la revista o desde el sitio web planteamos un sitio muy limpio y muy cargado, no tan con colores, con cosas como espectaculares o algo así, y tiene que ver precisamente con una limpieza en lo que se llama el diseño, ¿no? Y no estar tan cargado,
ni exagerando cosas, porque a veces mucha gente piensa que los medios jóvenes tienen que ser como con crayolas, ¿no? Y cosas así. Y lo que le queremos plantear también a la revista, incluso nuestras portadas, son un diseño muy limpio y muy directo, ¿no? Incluso en el tipo de portada que tenemos nosotros, no tenemos balazos ni tenemos encabezados, porque creemos que lo principal es englobar un tema, atacar una idea central y dentro de la revista desarrollarla, ¿no? Por ejemplo, el segundo número el primer número es una banda de censura, y el tema es sobre violencia del periodismo y sobre el ejercicio del periodismo. Okay. El segundo número son barras de televisión, y hablamos mucho sobre el sistema de medios en México. Entonces, también desde el diseño y desde la estética puedes plantear cosas distintas, y estás planteando otras ideas a lo que ya es convencional, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, ustedes y algunas otras publicaciones, que no exageran o no ponen como 1000 cosas y sobrecargan una revista, una portada o un sitio web. Y Erika, las secciones de la revista, antes de empezar a hablar un poco sobre los reportajes en sí que han hecho, las secciones principales de la revista, ¿cómo la plantean mes con mes? Las secciones de la revista, tenemos un editorial, tenemos reportajes, el área de reportajes, también de entrevistas, tenemos una sección de arte y cultura, ¿no? Que también está bastante interesante. Ahí se da también foro, ¿no? A nuevas expresiones y sobre todo a literatos y a poetas jóvenes, ¿no? Que regularmente no se tiene este tipo de espacios por la falta de oportunidades, pero en general para todos los jóvenes, ¿no? Claro. Tenemos también una sección de dialéctica, en donde regularmente se invita a dos plumas, ¿no? A escribir sobre un mismo tema. Sí. Digamos con posturas diferentes, o que digamos de alguna manera podrían ser controversiales. Tenemos la sección de opinión, ¿no? En donde regularmente opinan ya sea académicos o también estudiantes, ¿no? Sobre algún tema en particular, y regularmente la revista es temática, ¿no? Nos enfocamos, como bien dice Julio, en un tema en particular que tiene que ver, como repito, con temas de coyuntura y con temas que realmente van a tener incidencia dentro de la agenda nacional, ¿no? Okay. Otra de las secciones está ensayo académico, por ejemplo, en donde también se invita a académicos renombrados, a escribir en estas secciones. Ok, pues ahora que ya conocemos un poco más sobre la historia y cómo fue planteado Revista Hashtag, tenemos que ir a un pequeño corte y ahorita seguimos platicando con Ricardo, Erika y Julio. No se vayan.
I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we care. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink for the covenant we sign, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Hola, estamos de vuelta en Todos Somos 132 en Rompeviento Televisión por Internet. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos hablando con Ricardo Bernal, Erika Paz y Julio Mena sobre su trabajo en Revista Hashtag, sobre la historia de Revista Hashtag, el contenido de Revista Hashtag. Y hace rato ya, Julio, nos adelantaste un poco los temas que habían abordado, ¿no? Que creo que, en mi opinión, el hecho de que sean revistas temáticas a veces te permite un poco alejarte de la coyuntura, porque siempre es bien difícil estar al pendiente de toda la coyuntura, ¿no? O bueno, no sé cómo se Sí, un poco lo que intentamos hacer es hacer coincidir las dos cosas, los problemas coyunturales, pero a partir de un proyecto de investigación tratar de retomarlos desde una perspectiva más amplia, que no esté supeditada a las vicisitudes concretas de esa coyuntura, ¿no? Entonces, si quieres te platico un poco lo que hemos hecho, y ahorita ahondamos sobre ello. El primer número que fue el que le dio origen a la revista fue sobre censura, y muy específico sobre la censura que se ejerce sobre los periodistas, que en efecto era un tema coyuntural debido a la violencia que estaban viviendo los periodistas, pero que puede ser tomado desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Un problema sistémico y abordado desde esa perspectiva, ¿no? No solo quedándonos con la problemática o la nota espectacular, amarillista de cuántos periodistas han muerto o cómo los mataron o bajo qué condiciones, sino tratar de profundizar sobre ese tema. El segundo número trató un tema que para nosotros es muy importante, que es el de la televisión. Y en efecto, está la problemática de la reforma en telecomunicaciones, estaba en ese momento. Sin embargo, el problema de la televisión es un problema que desde los años 70 ha sido estudiado, ¿no? De cómo se recibe, cuáles son los efectos de los mensajes de la televisión, si en realidad afectan o no la construcción de la realidad que se hace un ciudadano, etc. Posteriormente tocamos un tema que también desde ese momento nosotros percibíamos que iba a ser importante y que hoy se va a retomar, que es el tema de la reforma energética o el tema en general del petróleo. Y tratamos de buscar por varios medios cuáles eran las opiniones que había sobre ese tema desde hace ya un tiempo. No tanto estudiándolo en la coyuntura, porque en ese momento hay un furor sobre el tema, pero tratamos de tocar el tema con antelación para tratar de ver cómo se estaba estableciendo esa problemática, cómo se establecía el estado de los discursos, las matrices de pensamiento, etc., ¿no? Y finalmente el último número del cual estamos orgullosos es el número sobre el aniversario del Movimiento 132,
que tratamos también en la coyuntura del aniversario, tratar de hacer un análisis profundo sobre los efectos del movimiento, sus consecuencias, sus errores y sus aciertos, ¿no? Perfecto. Y sobre por ejemplo, el primer número que abordaron, censura y violencia, ¿cuáles son algunos de los hallazgos o de los reportajes, digamos, que ahorita le podrían interesar más al espectador que hayan registrado en este número? Es decir, digo, más que hallazgos o más que datos aislados o como lo que tratamos de ofrecer en general con todos los temas de la revista, es ofrecer la información, pero no como hechos aislados, sino en interrelación con otras problemáticas y con otros acontecimientos. Entonces digo, más que ofrecer así como encontrar el hilo negro de lo que sucede en torno a la violencia en contra de las y los periodistas, en realidad se ofrece un panorama general, ¿no? de lo que se vive, tanto vivencias propias, ¿no? experiencias propias, como también se pidió, digamos, opinión a expertos y a gente reconocida en el medio que opinaran acerca de la comunicación y sobre todo de los y las periodistas como un eslabón o uno de los escalones en toda la cadena de información, ¿no? Eso básicamente es lo que trata el número. En la sección de dialéctica tienen muchos, por ejemplo, ¿de qué posturas se han enfrentado? Hago un matiz un poco. En el primer número también lo que se intentó, por ejemplo, un reportaje que se llama Censura en caliente, es tratar de dar una perspectiva desde muchos niveles, ¿no? Entonces, en ese reportaje se habló desde la perspectiva del periodista, cómo ve los problemas de la violencia, desde la perspectiva académica, cómo ven los académicos la violencia, y desde la perspectiva también personal de alguien que ha vivido los múltiples problemas que se encuentran en el trabajo periodístico concreto. Entonces tratamos de dar una visión que a la vez diera datos e información, pero también la experiencia y la vivencia de periodistas que han sufrido tanto problemas de discriminación en el trabajo, de marginación y de violencia, ¿no? Respecto a lo que me preguntas de dialéctica, es interesante. La primera dialéctica que hicimos fue una confrontación entre Genaro Villamil, que está en este proyecto de Rompeviento, y León Krause, ¿no? Lo cual, sobre el tema de la importancia de los medios de comunicación en la democracia, que fue algo interesantísimo, y se pusieron estas dos perspectivas. Recientemente hicimos otra dialéctica entre un personaje que ha estado en el Movimiento 132, que es César Alan Ruiz, Galicia, y por otra parte, alguien que mostró su animadversión en sus declaraciones al 132, entonces nos parecía importante buscar los argumentos y las razones por las cuales estaban confrontadas, y ese era Tolini, ¿no? Lo cual hace que nosotros podamos tener las dos perspectivas y valorarla a partir de un juicio argumentado, cuál de las dos nos convence más. ¿Y este ejercicio lo hacen primero manda alguien algo y después el otro contesta, o es cada quien manda su texto? Nosotros mandamos una pregunta, la pregunta debe ser contestada, a sabiendas los dos de que va a ser contestada por otra persona en una posición que suponemos que va a ser opuesta, ¿no? Por lo que hemos visto, por lo que han escrito, etcétera. Oye, León Krause, ¿qué puso? León, en el caso de Genaro Villamil, las perspectivas no fueron del todo opuestas, pero León Krause decía que si era necesario o si había una incidencia de los medios de comunicación en la opinión pública y era importante para la democracia, pero que él creía que el Estado no podía monopolizar los medios de comunicación porque eso limitaba más la libertad. Claro. Y Genaro Villamil tenía una perspectiva un poco distinta, ¿no? Donde sí valoraba el papel que podía tener la regulación del Estado en un proceso que favoreciera, la democracia de los medios de comunicación, pero también la libertad de expresión. ¿Y es difícil contactar a estas personas, digamos, de renombre, siendo un medio prácticamente nuevo? ¿O los enfrenta? Pues no hemos enfrentado. A veces hay muchas de estas personalidades que ni siquiera se ven interesadas porque hay una cierta libertad en el medio, ¿no? Y tiene alcances distintos, entonces se les hace interesante, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido entrevistas con Ackerman, con algunos funcionarios públicos, entonces incluso ellos nos dicen que la difusión es diferente y llega a otro tipo de personas y los ven interesantes, no es como no hay como una barrera. Además de esto, que podría representar un reto, ¿qué retos de verdad enfrenta Revista Hashtag para trabajar y hacer una publicación por ejemplo, la de Yo Soy 132 tiene de casi 200 páginas, ¿no? O sea, mencionas mucho periodismo de investigación,
y en sí qué retos se enfrenta para la revista Hashtag a realizar un periodismo de investigación a tan pocos meses de existencia. Pues hay bastantes, ¿no? Primero, la dinámica organizativa de un equipo siempre tiene sus complejidades, ¿no? Sin embargo, la búsqueda de información es de por sí problemática, pero quizás el problema más esencial sea sobre todo mantener una cierta rigurosidad en los textos. Hay proyectos que salen y los primeros números son perfectos, con mucha rigurosidad, y sin embargo con el tiempo, por lo difícil que es mantener una revista de alta calidad o un proyecto editorial de alta calidad, sea cual sea, van disminuyendo la calidad. Claro. Lo más peligroso para nosotros, lo más problemático es tratar de mantener y de manera constante esta calidad en los trabajos, lo cual implica un trabajo de coordinación entre nosotros, un extenuante trabajo editorial, porque es importantísimo que salgan muy bien esos textos, y también no dejarnos llevar por el canto de las sirenas, ¿no? Es decir, de quien nos dicen está muy bien, todo está perfecto, siempre buscar los errores que tenemos en los números, ¿no? Perfecto. Sí, me parece que uno de los objetivos de la revista es que si bien el primer número tuvo muy buena aceptación, y sobre todo también por algunos líderes de opinión y gente que nos ha apoyado bastante de un apoyo moral, ¿no? en la revista, me parece que con cada número siempre estamos como poniendo un nivel más alto, ¿no? Decir, en esta ocasión hay que hacerlo mejor, este número quedó bien, pero siempre es perfectible, el trabajo siempre es perfectible, y el periodismo, pues por supuesto. Y además, sin dejar de lado el valor, ¿no? histórico que pudiera tener un número, por ejemplo, como el último número que tenemos de 132, en donde, bueno, pues se les invitó a todos los participantes del movimiento para escribir sobre el mismo, ¿no? Entonces es el 132 narrado por el 132. Y después de este corte vamos a hablar sobre este número especial. No se vaya, ahorita regresamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuriria en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente.
Hola, estamos de vuelta en Todos Somos 132, en Rompeviento, Televisión por Internet. Seguimos hablando con Ricardo, con Erika y con Julio, miembros de la revista Hashtag, un proyecto que ya lleva algunos meses en línea, y se trata de un proyecto joven de periodismo de investigación, periodismo crítico, independiente, autocrítico, y ya no me acuerdo qué más dice su video. Sus páginas de contacto, por cierto, son Twitter, @R#, Facebook es #revista, y su página de internet es revistahashtag.com. Ahí encuentran todos los números que han realizado, que son 4. Encuentran las notas que suben diariamente. Las editoriales, los reportajes, opinión. Exactamente. Y bueno, a lo largo del programa han visto los twitters de Ricardo, Erika y Julio, para que los empiecen a seguir en Facebook y se hagan famosos. Más todavía. Sobre este nuevo número de edición conmemorativa podemos llamar así, de Yo Soy 132, que me pareció un ejercicio muy importante de recopilar, primero de organizar la historia del movimiento, ¿no? Claro. Conseguir a las personas para que se comprometieran a realizar un reportaje, conseguir todo el diseño de las imágenes, algunas de las imágenes más importantes que surgieron a lo largo de este año. Enfocar además no solamente el origen del movimiento, o sea, la cronología del movimiento, sino también el tipo de estética que presenta un movimiento. Hay una sección muy que me gustó mucho sobre lo que los periodistas vivieron cubriendo el movimiento. Algunos invitados para escribir sobre él, como John Ackerman. Y bueno, pero para ya no acabar medio todo este tiempo, que le explique ya Iván. Erika, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo está estructurada y qué visión le intentaron dar a este número? Porque pudo haber sido sencillo invitar nada más a sus amigos, ¿no? Porque sí estamos divididos. O sea, pues independientemente de las divisiones o conflictos que pudiera existir en el movimiento, me parece que precisamente por el hecho de ejercer un periodismo lo más, digamos, crítico posible, apegarnos a eso, se planteó una línea de vida del movimiento, ¿no? En el cual se eligieron los eventos más representativos del movimiento, y se invitó a hablar a miembros, a los integrantes, ¿no? de los principales acontecimientos. Pero también en el ejercicio de hacer algo mucho más plural, se entrevistaron a, por ejemplo, John Ackerman, ¿no? A Epigmenio Ibarra, a Virgilio Caballero, a Benjamín Arditi, ¿no? Sobre los temas, precisamente sobre el movimiento, ¿no? Su opinión, una opinión acerca de esto. También se entrevistó a los periodistas, ¿no? Que vivieron de cerca de que hicieron la cobertura de los principales eventos del movimiento. Así también, pues, la cuestión, como bien decías, gráfica, ¿no? Del movimiento, porque finalmente fue muy vívido, ¿no? Fue una propuesta también nueva de protesta, en donde prácticamente, como lo dice una de nuestros entrevistados, pues se hacían de su cuerpo la protesta, ¿no? Una forma de protesta. Prácticamente es eso, digo, también, como bien dices, o sea, no era solamente invitar a una parte, ¿no? de los actores, sino lo más plural posible. Claro. Y tener como, digamos, las perspectivas distintas, ¿no? Tanto de gente que estuvo en el movimiento, que estuvo muy activo al principio, pero que de repente pues se alejó, ¿no? Que finalmente esa distancia pudiera darle una opinión distinta acerca de lo que se vivió dentro, claro. ¿No? Entonces, también se invitó a gente de los estados, porque finalmente el movimiento estuvo como que mediáticamente muy centralizado en el Distrito Federal, cuando en realidad el movimiento se vivió en todo el país, y que simplemente no tenían los reflectores ni siquiera los medios, ¿no? Y también en estados en donde finalmente la libertad de expresión es aún, bueno, prácticamente no existe, como Reynosa, ¿no? O estados del norte y demás.
Claro. También se habló sobre, bueno, se le invitó a gente de otros países a que hablaran cómo es que vivieron este movimiento mexicanos en el extranjero, ¿no? Entonces tenemos gente que escribió de Francia, de Estados Unidos, en fin, varios países, ¿no? Entonces finalmente es un documento sumamente valioso y hay que resaltar sobre todo el valor histórico que pudiera tener esta revista, porque finalmente no hay, hasta el momento, no hay otro documento que hable tan ampliamente sobre el movimiento de 132. Claro. Y Julio, ¿cuáles son estos momentos que ustedes identificaron y reportaron? Bueno, hicimos una línea del tiempo desde Ibero, desde el 11 hasta prácticamente el 1 de diciembre. Y recorrimos como eventos muy importantes como fue la marcha del 23 de mayo, como el debate presidencial, los hechos del 1 de diciembre, la entrada al asambleísmo del movimiento y las marchas, aunque no, la marcha de Antipeña, que no fue propiciada por el movimiento, pero sí hubo un momento coyuntural ahí donde también 132 participó, no como organizador, sino como parte de la efervescencia que se vivía en el verano. Entonces eso más o menos fue esa línea. Y también de las mesas de trabajo articuladas, también nos mandaron un texto, varias mesas como la de educación, la de salud, la de medios, la de migración, creo que la de energía. Entonces también nos mandaron como una trayectoria y los momentos que vivieron, las problemáticas que vivieron desde sus mesas de trabajo. Entonces, también como algunos eventos que hicieron en los estados, ¿no? Había por ejemplo el de Durango, donde hablan de ahí no sales a protestar porque te matan, ¿no? Entonces, los momentos que vivieron ellos. Entonces es más o menos la línea que trazamos. Y también pues agradecer también la ayuda de los compañeros que escribieron, de los que mandaron textos, y artistas aliados que nos ha ayudado muchísimo desde el inicio del proyecto. El video de nuestra campaña nos lo hicieron ellos, y muchísima de la recopilación gráfica lo hicieron ellos, desde algunos carteles, fotografías de muchísimos momentos, ¿no? Sí. Y que incluso estaban como perdidas. Yo vi cuando estábamos haciendo la selección fotográfica, había fotografías que nunca habíamos visto en ningún medio, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, algunas dentro del debate presidencial, cuando se presenta un documento para que el debate normal, el del IFE, se transmita en cadena nacional. Hay fotografías muy buenas de algunos periodistas, también un fotógrafo de la jornada que nos ayudó mucho, que es Alejandro Meléndez, del primer número, nos ha colaborado con fotografías. Entonces es muy completa, ¿no? Y también la fotografía también por sí sola puede ser un documento importante. Y como dices, Erika, es un documento histórico, lo veo, porque el que lo encuentre, el que lo visite, tendrá una idea muy general de lo que Yo Soy 132 hizo y de todos los problemas que tuvo que enfrentar para intentar organizarse o llegar a organizarse, ¿no? Así es. Y sobre más que una idea general, yo creo que una idea más precisa de lo que se vivió en el movimiento, ¿no? Perdón, es que te iba a preguntar, Ricardo, que así como hay una idea más precisa de lo que se hizo, debe de haber alguna especie de autocrítica, ¿no? Porque en su editorial mencionan que es no solamente un espacio de presumir, decirlo así ridículamente, de presumir lo que se hizo, sino también de asumir críticamente lo que no se hizo, lo que se hizo mal, ¿no? Claro. ¿Hay algo que el lector pueda encontrar al respecto? De hecho, el número en general se llama Yo Soy 132, el momento de la autocrítica. Justamente lo que nos planteábamos cuando abordamos esta preocupación de hacer un número sobre el aniversario 132 es que teníamos una polifonía, ¿no? Que como tal puede ser caótica, y había que organizarla de tal manera que terminara haciendo inteligible qué fue esa cosa extraña que tiene múltiples puntos de vista, que era 132. Hacer eso ya de entrada, organizar esas múltiples voces que en sí mismas muchas veces actúan
sin conocer a la otra, era ya un trabajo de crítica, ¿no? Es decir, de hacer relacionar voces que muchas veces trabajando para un mismo objetivo no se conocían, o no tenían una idea precisa de lo que hacía la otra y por tanto era fácil desdeñarla, ¿no? Un primer intento es organizar las ideas para mostrar que las labores que están haciendo todas son legítimas y que muchas veces en el afán de lograr un objetivo conjunto es la disonancia lo que no permite una compleción. Y la otra es tratar de mostrar a partir de las voces externas, de los especialistas, de los periodistas que estuvieron ahí viendo diariamente lo que pasaba, y también de las voces de los políticos y de gente que estuvo inmersa en el problema pero desde otra perspectiva, cuáles fueron las dificultades que tuvo el movimiento. De tal manera que con esta visión más amplia pudiera hacerse una reflexión autocrítica de qué se hizo bien, qué se hizo mal y hacia dónde caminar, ¿no? Por supuesto. Y lamentablemente nos tenemos que ir. Le recordamos la página de Revista Hashtag, es revistahashtag.com. Twitter es #, Facebook Revista Hashtag en la búsqueda. Facebook hashtag revista. De verdad es un documento muy valioso que será citado en múltiples ocasiones por los investigadores sociales, por periodistas, académicos, en fin. Muchas felicidades por este número, por el proyecto en general. Bueno, yo nada más quisiera agregar que, bueno, pues estamos, este número se va a imprimir y también, bueno, pues estamos, ya sea que la gente esté interesada en adquirirlo, bueno, pues se puede poner en contacto con por cualquiera de las vías, sí, ¿no? Porque efectivamente la revista tiene un valor, y claro, un valor bastante generoso. Pues ¿sí? Muchas felicidades de verdad y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por hoy. Se quedan con Lulú Barrera, Luchadoras TV. Nos vemos la próxima semana.